¿Tenemos alguna necesidad de establecer una separación entre el arrebatamiento y la segunda venida? ¿Hay alguna afirmación en las Escrituras que hace que esta separación sea imprescindible? Paz y bendiciones a todos. Aquí estamos nuevamente siguiendo este tema tan interesante y de hecho tan importante que es el arrebatamiento de los santos. Espero que hayas disfrutado la serie hasta este punto y si no, suscríbete al canal y ahí estarás siempre actualizado para que no te pierdas nada de lo que estamos ministrando acá. Sin más, hoy quiero analizar juntamente con ustedes 3 afirmaciones que se han establecido para decir que el evento del arrebatamiento necesariamente tiene que ser diferente al de la segunda venida. El primer planteamiento es el siguiente: si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar por la tribulación. Mi pregunta, ¿y qué problema hay con esto? ¿Cuál es el problema de que los creyentes tengamos que atravesar por el periodo de la tribulación? ¿Acaso no estamos atravesando ya por tribulaciones? Pues cuando tenga que llegar la gran tribulación, la última, que no tiene similar ni antes ni después, pues si el Señor es poderoso para guardarnos hasta hoy, Él que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, sigue siendo poderoso para guardarnos en aquel tiempo. El mismo Señor Jesucristo, cuando responde a las preguntas que le hacen acerca de la señal de su venida, del fin del mundo, responde con una serie de información muy importante que está en Mateo capítulo 24, que lo hemos analizado aquí en diferentes situaciones. Hoy quiero leer juntamente con ustedes algunos de los versículos que él dijo. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. El Señor anuncia claramente que cuando llegue la tribulación, los creyentes tendrán que huir de la gran ciudad. Él no dice que serán arrebatados para que no tengan que huir, sino les dice, no regresen a la casa. Si están en el campo, huyan a las montañas, no regresen. Les está diciendo que tienen que prepararse para una situación como esta. Les está diciendo que hay que perseverar hasta el fin. Les está diciendo que por su nombre los odiarán, los entregarán a cárceles, lo matarán, los traicionarán. ¿Acaso no están sufriendo cosas similares hermanos nuestros alrededor del mundo entero? A mí no se me ocurriría ir a una de esas naciones y decirles, no se preocupen hermanos, que no tendrán que pasar por la gran tribulación. ¿Qué es lo que aprendo de estos pasajes? ¿Qué es lo que aprendo de esta enseñanza? En el mismo Mateo 24, el Señor nos dice, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Hemos de estar despiertos hasta el día de su venida. Él está hablando de su venida. No le preguntaron sobre arrebatamiento, ni él respondió de arrebatamiento. Habla de su venida. Hemos de estar despiertos porque no sabremos el momento de su venida. Siguiendo la misma intención, leamos otros versículos del mismo capítulo. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero
¿Qué tal si ese siervo malo se pone a pensar? Mi señor se está demorando. Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Nuevamente, continúa hablando de su venida, no de un arrebatamiento secreto. Y nos dice lo que tenemos que aprender. Permanezcan despiertos. Ocúpense de que cuando yo regrese, los encuentre cumpliendo con su deber. Esta es la enseñanza del Mesías. Un dato muy curioso es que la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación comenzó a principios del siglo XIX. Es decir, 18 siglos de creyentes en el Mesías Jesucristo y no pensaron en un arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Por qué será? Hemos leído que Jesucristo prepara a los suyos para una tribulación. Hemos leído que el apóstol Pablo prepara a los suyos, a sus discípulos, para enfrentar los días malos. Y si leemos a Pedro y si leemos a Juan, pues encontraremos las mismas palabras de ánimo, las mismas palabras de aliento. En las descripciones aquí debajo les voy a dejar unos cuantos versículos bíblicos para que examinen a ver si las escrituras no son constantes, preparándonos para atravesar momentos como esos. Una segunda afirmación dice: si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no es inminente. Hay muchas cosas que deben ocurrir antes de que pueda regresar a la tierra. Si el arrebatamiento y la segunda venida ciertamente son un mismo evento, puede ser que para nosotros no parezca inminente, pero ciertamente lo es. Así lo anunció el Señor Jesucristo, así lo anunciaron los apóstoles, que es algo inminente para lo cual hemos de estar preparados. Imagínense que hace más de 1800 años los creyentes estaban esperando que sucediera la venida del Señor. Han pasado tantos siglos y todavía no ha llegado. Para ellos era inminente. Para nosotros es inminente. Desde nuestra perspectiva puede ser que no, pero de la perspectiva de Dios siempre ha sido. Analicemos el siguiente pasaje. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Dentro de muy poco tiempo, y esa palabra es actual para todos los tiempos. Nuestra ocupación debe ser vivir por la fe, porque el justo por su fe vivirá, y si retrocede, pues no agradará a su Señor. Una última afirmación para este capítulo plantea, al describir el periodo de la tribulación, los capítulos del 6 al 19 del Apocalipsis, en ninguna parte menciona a la iglesia. Durante la tribulación, también llamada el tiempo de angustia para Jacob, Dios dirigirá nuevamente su principal atención sobre Israel. Es correcto que el término iglesia en el libro de la Apocalipsis solamente se menciona del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Será que después del capítulo 19 la iglesia no participará de los eventos porque no se menciona más la palabra iglesia? Naturalmente que no. ¿Por qué se menciona la palabra iglesia desde el capítulo 1 al capítulo 3? Porque hay mensajes dirigidos a 7 iglesias, a 7 congregaciones. Porque se revela al Señor Jesucristo moviéndose entre los 7 candelabros, las 7 lámparas, que representan 7 iglesias. 7 iglesias a las cuales se le dirigiría un mensaje. Por eso es que se menciona el término iglesia. Que no se mencione de ahí en adelante
no significa que la iglesia no tiene nada que ver con lo que está sucediendo a partir del capítulo 4. Por lo tanto, el argumento no tiene peso suficiente. Hay términos, además, que son sinónimos, son paralelos para hablar de los creyentes. Y hemos visto santos, los justos, los fieles. Y vamos a analizar ahora, de capítulo en adelante, a ver qué se afirma de las personas que están pasando por la tribulación. Acompáñenme al libro del Apocalipsis, capítulo 6 para comenzar, versículos del 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Estas almas que claman simbólicamente debajo del altar del templo del Dios Todopoderoso, claman como un tipo de exigencia a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo llegará el tiempo donde has de juzgar y de retribuir justamente a aquellos que nos hicieron sufrir a causa de dos cosas: la palabra de Dios y el testimonio que guardaron? ¿A qué testimonio hace referencia? El libro del Apocalipsis sigue describiendo como una característica firme de aquellos que están esperando en Dios, que es guardar el testimonio junto con la obediencia a la palabra de Dios. Sigamos investigando. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Entonces, el testimonio que guardan los que están atravesando por una situación difícil, por una tribulación, es el testimonio de Jesús, el testimonio del Mesías, juntamente con la obediencia a los mandamientos de Dios. Es algo descriptivo de los que en el último tiempo están levantando en alto el mensaje del Evangelio de Jesucristo. La carta continúa llegando al capítulo 14 diciendo lo siguiente: en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras lo acompañan. Los santos son los fieles al testimonio de Jesús, fieles a los mandamientos de Dios. La misma descripción, es decir, entran en la misma categoría y dice: bienaventurados los que a partir de ahora no escatiman ni siquiera sus vidas para guardar estas dos características. Cuando llegamos al capítulo 20, que describe la primera resurrección, en los primeros 6 versículos se les revela a Juan: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos los santos y los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Reducir este testimonio a los judíos y no a todos los creyentes de las naciones es simplemente querer ganar ventaja. Si nosotros pensamos en
en hermanos como Pablo, ¿qué diríamos? ¿Es un judío o era un cristiano? Algunos dicen que Pablo fundó el cristianismo. Bueno, ¿es un judío o es un cristiano? Si pensamos en Pedro, si pensamos en Juan, ¿eran judíos o eran cristianos? Amados, todos ellos, al igual que los profetas que le antecedieron y sus discípulos que han descendido de ellos por siglos, han pasado por tribulación, por angustia, muchos por hambre, por desnudez. Otros han pagado con su propia vida por permanecer fieles al mensaje del Evangelio. La historia de la iglesia confirma cuánto sufrimiento tuvieron que pasar por no negar el nombre de nuestro precioso Salvador. Amados, hacemos bien si nos preparamos para atravesar por todo momento. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, las señales nos están diciendo que el tiempo del fin está acá. Leyendo a Pablo y a Pedro, ya ellos hablaban de que estamos en los últimos días. Nosotros estamos siglos después de ellos y hemos de estar preparados. La venida del Señor es eminente, cierto, desde la perspectiva de Dios, eminente. Jesús dijo que si no se acortaban los días de la tribulación, ni siquiera los elegidos se salvarían. Para el Señor, un día es como 1000 años. Así está escrito. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, es permanecer fieles a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesucristo. Que el Señor nos dé la victoria en su poderoso nombre desde ahora, para que perseveremos fieles hasta el fin. Shalom.